Bueno, me gustaría que tomara su lugar en este momento y en esta hora yo quisiera que cada uno de ustedes fuera eh, consciente de lo que está pasando. Mire, antes de que por ejemplo, acá me ayude Luis Miguel, que él es tan diligente junto con Emanuel a pasar esta mesa al frente. Ellos son increíbles, ellos hasta merecerían un aplauso, pero no lo vamos a hacer, ¿sí? Ellos nos van a ayudar con una mesita acá, donde yo quiero ilustrarles un montón de cosas. Los músicos no se han de sentar, ellos me van a ayudar en ciertos momentos de la enseñanza, lo más cercano que se pueda, hijo. Y yo quisiera que usted conmigo empezara a pensar en todos los momentos en donde usted de pronto planeó algo, estaba a punto de hacer algo, su familia estaba planeando un viaje, no lo sé, estaba ahorrando para algo, tuvo dificultades, tuvo necesidades, tuvo momentos de hambre, de pronto de enfermedad, y hubo de un momento a otro oposición en su vida. Hubo de un momento a otro momentos de quietud en su vida, hubo momentos de desánimo en su vida, hubo momentos en donde usted de pronto no entendía qué estaba pasando en su vida. Pues si usted ha sido pilo, que yo sé que sí, completamente seguro estoy de eso. Usted ha tomado apuntes o ha prestado atención o ha visto en diferido las tres enseñanzas anteriores que a título personal me han bendecido bastante. Empezamos con Dani, nos empezó a hablar de ese reto del orgullo de ser cristiano, de que Dios está empezando a hacer una obra en nosotros, una obra en construcción en nuestras vidas, nos está ministrando, está tocando nuestro ser, nos está ilustrando en esta enseñanza. Pronto la tendremos un poco más cercana hacia nosotros, ilustrándonos cómo cristianos en Medio Oriente morían. Recuerdan que ella nos mostró unas imágenes que eran fuertes, pero habían cristianos aún así que se levantaron, no tenían miedo, avanzaban. Me encantaba el momento de la administración donde Dani decía: no quiero tener miedo, yo quiero pelear, yo estoy contigo, yo entregaría mi vida por ti. Esas son palabras de un calibre bastante alto. Después pasamos con un testimonio. Estuvimos mirando un capítulo por encima y retroalimentando muchos textos acerca de cuando de pronto usted entierra sueños, cuando de pronto usted entierra momentos de su vida, pero Dios hace todo nuevo. Cuando yo veo a Aleja, que diría el apóstol Pablo con los filipenses, es corona mía, ¿sí? Es una gran discípula de ella, es excelente. Cuando yo la veo, solo Dios tiene una palabra en mi cabeza con Aleja, y la palabra es nuevo. Dios hizo todo nuevo, absolutamente todo nuevo. Y Dios nos estaba hablando en esa hora de que Dios iba a hacer todo nuevo. Pero hace 8 días también tuvimos un postre muy delicioso. Me encantó escuchar a Samuel. Los datos de un ingeniero deben estar, ¿no? Ahí, o sea y este micrófono mide todo, tenía datos, era espectacular. Yo me acuerdo de los datos, recuerdo muy bien de 3 datos importantes, estadísticas preocupantes que hoy de pronto las podemos ver en nuestras iglesias en esta noche. Cuando todo el mundo dice: vamos a ver una película, vámonos a ver una película. Cuando todo el mundo dice: vamos a ayunar, como complicado el asunto. Vamos al servicio de jóvenes, quiero un Xbox, es mejor. Entonces él decía que de cada 100 convocados para construir, solo 6 trabajaban. Wow, eso me marcó el corazón de una forma impresionante. Esa enseñanza hace 8 días, todas evidentemente, pero hace 8 días eso me decantó al gran trabajo que usted y yo tenemos por delante. Solo 6 de 100, impresionante. 52 días para construir el templo, otro dato importante. Pero me gustó el de la comida, que un buey alcanzaba para 1500 personas, ¿sí o no? Entonces yo podía decir: uff, eso es mucho, bastante comida, ¿sí? Yo no sé usted, pero fui bastante edificado, mucho. Y a mí me gustaría que usted fuera a su Biblia en el libro de Esdras, y me gustaría que se dispusiera. A mí me encanta la música de fondo, pero sobre todo cuando es en vivo. Podemos colocar a veces pistas de fondo, ¿no, Sammy? Pero cuando uno está tocando acá, no sé, Dios hace algo hermoso. Me gustaría que se disponga ampliamente en esta hora, porque sé que Dios nos va a hablar. ¿Le parece? Vamos a abrir 2 textos para que
si tú tienes tu Biblia, tienes una cintita en tu Biblia. Esta cintita en tu Biblia indica dónde podrías pasarte. Yo tengo por lo menos, este me lo regalaron en un campamento, yo no boto mis cosas. Y yo separo mis textos, ¿sí? Vamos a leer dos textos en paralelo. Vamos a empezar con uno y después vamos a complementar con el otro. Vamos a ir cogiendo fuerza. Le voy a explicar por qué hay algunas cosas acá, porque vamos a tener una pequeña experiencia de vida representada más hacia la mitad. Y me gustaría que usted, por favor, me ayude a leer aquí. Dice: restauración del altar y del culto, ¿vale? Sé que hay muchos que pueden estar leyéndolo al fondo, pero si usted tiene su Biblia, le agradecería. No quisiera pasarme más de cierto tiempo porque todo está muy organizado. Así que el texto dice: cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y dice aquí la palabra: y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Dice: y ofrecieron sobre el holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito. Esa celebración también se le conoce como la de las enramadas. Holocausto por la mañana, por la tarde, recuerde, como está escrito, y holocausto día y día por orden conforme al rito. Dice: cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Pilas con eso. Dice: y dieron dinero a los albañiles y carpinteros. ¿Sabía usted que esa palabra existía en la Biblia? Uno pensaría que no, es como muy actual, pero no. Dice: y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite. Dice: a los sidonios, a los tirios. Recuerde que hace 8 días Samuel nos indicó que habían muchas personas extranjeras que incluso colaboraban más que los mismos hebreos, ¿sí? Y de eso quiero hablarles un poco más adelante. Dice: para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar de Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Este texto se divide en dos pedacitos. El primer pedacito, donde se habla de la reconstrucción de un altar, y el segundo pedacito, donde se habla de la reconstrucción del templo, ¿sí? Entonces mire que ellos empiezan a construir. Esdras y Nehemías, me gusta mucho, esos dos libros son espectaculares, pero en el original Esdras y Nehemías son un solo libro. En el original hebreo, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, son un solo paquete. Se consideran un solo paquete de historia bíblica, de reyes, de memorias. Y en ese orden de ideas me gusta mucho entender acá que ellos empiezan con un orden. Lo que a veces le falta decir un poquito a Nehemías, lo dice Esdras. Pues por lo siguiente: cuando se da la orden, se cumple la profecía dada por el Señor hacia Jeremías, hacia Daniel, hacia todos ellos. El primero que se va es Zorobabel, llegando a Jerusalén. El segundo que llega es Nehemías, y el último que llega es Esdras. Nehemías es de un carácter más militar. Nehemías es de un carácter más gubernamental, más de dirigir, de planear, de ubicar estas cosas. Esdras es más de una característica sacerdotal, es un escriba, y la Biblia dice en Esdras que él era un erudito, ¿sí? Zorobabel tenía rangos sacerdotales y él avanzaba hacia ese punto. Lo que pasa es que habían diferencias en los años de llegada. Habían diferencias. Entonces se va Zorobabel, pero casi 20 años después llega Nehemías, ¿sí? Hay que entender qué es lo que está pasando con esto. Y avanzan. Se construyen las murallas, estábamos hablando lo que nos comentó Samuelito, pero después llegamos acá. Empiezan a construir el altar. Una vez construyen el altar, dice la palabra del Señor, ellos fueron felices. Ellos estuvieron contentos, ellos celebraron. Y una vez construyeron el altar, ellos no dejaron de ofrecer sacrificio. Pues el altar, ¿qué es? El altar era un espacio
en el templo, ¿cierto? Donde yo podía ofrecer un sacrificio que era un animalito. Obviamente el pueblo podía comer del animalito, pero era una ofrenda al Señor, ¿sí? Y esa ofrenda elevaba como mi gratitud, mi alabanza, elevaba mi petición, elevaba la expiación de mi pecado, ¿sí? Haciendo una remembranza de lo que usted y yo podemos entender. Pero me llama mucho la atención de que un solo propósito ellos tenían. Dice la Biblia que todos se unieron. Todos construyeron en familia, si usted lo leyó allí. Construyeron a pesar del miedo. Eso me gusta bastante. Iniciaron en el otoño el altar, pero en la primavera más adelante fue donde empezaron a construir el templo. Por temporadas lo empiezan a construir. A mí me gusta entender que el altar es un símbolo de nuestro corazón. Y nuestro cuerpo es el símbolo del templo, ¿sí? Si nuestro cuerpo es el símbolo del templo y nuestro corazón es nuestro altar, yo le pregunto, ¿en qué condición está su cuerpo y en qué condición está su corazón? Entonces yo podría pensar en qué condiciones está su templo y en qué condiciones está su altar, ¿sí? ¿Cómo cuida usted su cuerpo? ¿Usted come bien? ¿Usted hace ejercicio? ¿Usted duerme bien? ¿Tiene salud visual? ¿Tiene salud auditiva? Ya que tenemos allá una cámara y oramos mucho por el que está siempre tocando allá, es importante para nosotros eso. ¿Cómo usted cuida su alimentación? ¿De qué manera usted hace ese tipo de cosas? A mí me gustaría que usted entendiera que una vez se construye el altar, ellos empiezan a hacer algo. Ellos no se quedan por encima, ellos hacen algo. Ellos reconstruyeron el altar. Ellos lo que empezaron a hacer de primeras fue construir unas murallas. Esas murallas les aseguraban cierta protección, pero aún así tenían miedo, como usted lo pudo haber leído. Me gusta porque en la reconstrucción del templo más adelante dice que en el año segundo el Señor Dios de Israel, de Jerusalén, empezó a hablarles a ellos. Y dice el versículo 10 de ese capítulo 3, dice que cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos en sus ropas y con trompetas aquellos levitas, hijos de Asaf, que era una corriente de salmistas, ¿sí? Dice con címbalos para que alabasen a Jehová, dice según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Mire lo importante. La estadística decía a nivel de obreros y de trabajadores que solo 6 de 100 eran los que trabajaban. A mí me gustan también los números, bastantes. He hecho números por años en cuanto a la iglesia. Esos números a veces a usted lo ponen felices, o los números a veces lo ponen a usted muy triste. Si de pronto es con su peso, lo pone de pronto triste. Si de pronto es con la comida, también. Si de pronto es con sus ahorros, también. Si de pronto es con proyecciones a futuro, de pronto no, ¿sí? Pero he hecho números de todos los muchachos que han estado aquí en la fundación por años. He hecho números de todas las personas que asistían a los antiguos grupos familiares. Estamos viviendo como la segunda temporada de la primera temporada de los grupos familiares, ¿sí? La primera temporada ya acabó, estamos en segunda temporada de grupos familiares. Y juntando esas personas, juntando las personas que ya no están en la iglesia, que se fueron por alguna razón, ¿sí? En promedio, en este momento en la iglesia nosotros somos casi 250 personas, redondeando, no quiero dar números exactos por aquello de David y esas cosas, sin embargo es una cuestión de orden. Pero haciendo ese promedio, nosotros a la fecha, si convocásemos a cada persona que se ha ido, todos los muchachos de la fundación, sencillamente solo con los muchachos de la fundación, sus familias que ya han formado, porque muchos de ellos ya se casaron, muchos de ellos ya tienen hijos, muchos de ellos han hecho otras cosas, ¿sí? Nosotros tendríamos aquí, solo aquí, ya no tendríamos espacio. Este lugar se llena con 250 personas. Está a tope con 320 personas, las he contado. Pero seríamos en promedio de 850 a 950 personas acá si reuniéramos a cada persona a la cual esas sillas
han mostrado una historia, y las bancas que están arriba, que también tienen otra historia. ¿Sabe qué es lo que más me aterra del asunto? Que esos números sí dan miedo. ¿Sabe por qué? Porque de tantas personas siempre son pocos los que sirven. ¿Sabe qué dice Jesús? La mies, es decir, el trabajo, la obra, las personas es mucha, pero los obreros son pocos. Mire, ¿sabe que cuando uno tiene un micrófono, sabe que cuando una iglesia está llena, cuando hay muchachos, cuando hay audiencia, cuando un grupo familiar crece, cuando pasan muchas cosas, cuando quizás es evidente el respaldo de Dios sobre lo que tú haces en la puerta, sobre lo que tú haces con los niños, sobre lo que tú haces acá, muchos empiezan a anhelar esto, el micrófono, pero detrás de ellos no saben lo que viene, lo que usted paga, el precio que usted tiene que llevar. No sabe la carga que usted empieza a cargar, valga la redundancia, por otros. Cómo usted empieza a sufrir por otros, cómo usted empieza a meterse en los zapatos de otros, cómo usted empieza a librar una batalla, cómo usted empieza en su altar, como dice acá, a quemar todo con celebración a pesar de que estaban en guerra. ¿Sabe? Este altar y este templo era como, con todo respeto de quien nos pueda escuchar, de quien nos pueda ver, pero lo digo con amor y con mucha propiedad y pasión del lugar en donde nos encontramos, es como si comparásemos esta edificación que tiene cimientos estables con una pequeña casa humilde que de pronto esté ubicada sobre el borde de la laguna. ¿Sí? Este templo en comparación del otro era esto. Por eso más adelante dice: y muchos de los sacerdotes y los levitas y los jefes que estaban ahí, al ver que se estaban echando los cimientos, lloraron en alta voz, mientras que otros daban grandes gritos de alegría. ¿Sabe qué dice otra versión? Los sacerdotes que conocían el primer templo lloraron, mientras que los que vieron este segundo templo estaban llenos de alegría. Habían dos emociones al tiempo. En gramática a eso se le conoce como un oxímoron. Juntando dos conceptos doy a la luz una metáfora, ¿cierto? Como decirle a Samuel cuando era pequeño: él es mi pequeño gigante, está pequeño en estatura, pero yo veo a futuro que él será grande en Dios. ¿Es claro? Acá habían una convergencia de dos conceptos importantes. Había llanto, porque decían: no, esto no se parece nada al templo inicial, porque es que el templo de Salomón era una maravilla de la época, ¿sí? Y los otros decían: tenemos un templo, ya nosotros no somos prisioneros, no estamos mal. Estaban las dos sensaciones al tiempo. ¿Sabe que cuando usted está sirviendo en la iglesia, muchos dicen: en lo que está haciendo él está mal? Nada, eso no sirve para nada, esto no va a apoyarse. Dicen: no, ahora sí nos entregamos a las herejías. Otros pueden decir: estamos contentos, queremos pelear, pero siempre son pocos. Siempre son pocos. Y después de eso, a pesar de que estuvo esas dos cosas, dice la palabra del Señor que lloraban en alta voz, mientras que muchos otros daban gritos de alegría. El versículo 13 dice: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. ¿Sabe que nosotros podemos subirle a estos instrumentos mucho? A mí me gusta observar todo, me fascina hacer eso. Y cuando yo llego y hay instrumentos, hay ensayos y esto está abierto y demás, yo alcanzo a escuchar los instrumentos sobre la otra esquina del ara. Está el ara, esta cuadrita, y ahí escucho y alcanzo a escuchar y digo: wow, ahí está, ya casi voy a llegar a la iglesia. Pero se escuchan los instrumentos, se escuchan las voces. ¿Se imagina que se escuchara hasta allá, pero el clamor de todo mundo? ¿Cómo clama usted? Mire que el texto no dice: y oraban y rogaban. Cuando tú ruegas, lloras, ¿no? Y como que te agachas y vienen lágrimas sobre tus ojos. Pero cuando tú clamas, es otra cosa. Yo no sé, yo lo viví en carne propia. Yo hablo de mis vergüenzas y de mi pasado, no tengo problema con eso. Lo podría comentar a Vox Populi, no tengo problemas, ¿sí? Pero yo lo he visto en otros y vamos a hablar de otros sin nombres y no pertenecen a este lugar. Pero vi la escena catastrófica de hombres rogándole a una mujer para que no se fuera. El ruego, ¿sí?, es como lo que empieza con el clamor, ¿sí? Decía Vicente Fernández, porque ya se murió. Él decía que conocer a una mujer era como conocer la gloria.
O sea, para ese hombre, la gloria era conocer a una mujer. Ya. Qué ciego, ¿no? Bastante ciego. Y yo he visto con tristeza, y yo mismo experimentándolo, como usted le ha rogado a un humano, ha hecho hasta lo imposible porque se quede con usted, pero se va. ¿Y cuántas veces Dios le ha dicho, ora por tu familia? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, este es tiempo de orar? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, estás cansado? Ven. ¿Estás enfermo? Ven. ¿Sabe? Los ancianos no estaban dando el suficiente nivel para que la nueva generación viera cómo se dirige, cómo se sirve. Yo siempre he dicho que mientras que yo esté empuñando este micrófono, siempre voy a creer a quién Dios va a poner después acá. Siempre. Siempre lo he pensado, siempre lo he soñado, siempre lo he orado y lo sigo haciendo. No porque no me sienta capaz, sino porque yo sé que hay personas que van a ser mejores que yo. Pero a pesar de que yo vea un Lamborghini en ustedes, desafortunadamente sigo viendo que usted le echa CPM al Lamborghini o alcohol etílico, y cuando intenta encender semejante bestia, no arranca. Usted tiene el potencial de hacer cosas que ni se imagina. No tiene idea. Usted no tiene idea. Cuando usted clama, cuando usted grita, cuando usted está desesperado, usted no se imagina lo que está pasando en el mundo espiritual. A mí no me cabe en la cabeza el concepto de que no hay guerra. Y por eso he titulado esa enseñanza como la armería. ¿Sabe? Cuando yo era niño, yo crecí con militares. Toda la familia por parte de mi papá son personas normales, de a pie, pero toda la familia por parte de mi mamá, en su mayoría los varones, tenemos una sola mujer, son militares. Y yo crecí con ellos. Crecí viendo a mi abuelo limpiar armas. Mis tardes no eran solamente de ver Plaza Sésamo. Él me decía, venga para acá y me ayuda a limpiar las armas. Yo empecé a conocer muchas armas, ¿sí? Y empecé a ver cómo era el funcionamiento de cada una, qué calibre tenían cada bala. Después salíamos, viajábamos o algo así, y me enseñaron a disparar, me enseñaron a diferenciar el peso de un arma, me hablaban de sus historias, ¿sí? Me hablaron de muchas cosas fuertes. Para mí, tener armas desde niño era normal. Y independientemente a que habían contextos de guerra muy fuertes, cuando usted se va a Nehemías capítulo 4, ¿le gustaría irse conmigo a Nehemías capítulo 4, por favor? Hay un título que dice que hay enemigos que se oponían a la reconstrucción del templo. Se estaban oponiendo por completo, ¿sabe? Cuando el templo se estaba construyendo, en palabras de Esdras, en palabras de Nehemías, Esdras estaba diciendo todo lo bonito: alabamos, adoramos, tan chévere, wow, el sacerdote clásico, ¿no? Mire que los liderazgos necesitan complementos. Por eso es que una sola persona liderando no sirve, necesita muchos a su alrededor. La visión de Esdras era una visión de vamos, clama, alabanza. Tú miras mucho el libro de Esdras y tiene mucha alabanza. Tú miras el libro de Nehemías y el libro de Nehemías tiene mucha planeación. Nehemías era un observador. ¿Se acuerda cuando empezamos a leer acá el texto? Y el texto dice que Nehemías se fue solito y se fue con un caballo y empezó a mirar toda la muralla. Este man estaba calculando todo. Estaba diciendo, nos hace falta esto, voy a colocar un hombre acá. Él planeaba. Yo me identifico más con Nehemías que con Esdras. A mí me gusta planear, a mí me gusta estar organizado. Si yo sé que Vícer empieza en febrero, en diciembre, a finales ya está esa programación, está completa. He orado al Señor y sé que el Señor lo está moviendo allí, y así ha sucedido. En el orden Dios está. Esto yo no tenía ni idea de lo que James estaba enseñando al inicio, porque Dios es así. Pero yo quería, en esta segunda parte de la oposición de cuando usted construye algo, hablarle de cómo es su liderazgo, cómo es su servicio. Mire que cuando usted lee aquí la palabra, dice que habían dos personajes importantes: Sanbalat y Tobías. ¿Lo dice conmigo? Sanbalat. De nuevo, Sanbalat. Otra vez, Sanbalat.
Again, otra vez. Sanbalat y Tobías. ¿Listo? Esos dos eran árabes y se opusieron. Para darle todo el contexto de lo que está aquí en exactamente 23 versículos, pero que necesito avanzar. Imagínense que el texto dice que ellos empezaron a burlarse de la reconstrucción del templo. Ellos empezaron a decir: eso no sirve para nada. Si se para un zorrito encima de esa muralla se va a caer. No sé qué tipo de pegamento estaban utilizando en la época, ¿sí? ¿Cómo se le dice al cemento en ingeniería? Concreto, mezcla, ¿sí? Eso es muy albañil de lo que estaba acá en el texto, ¿no? Yo lo conozco como cemento, ¿sí? Y no sé cómo lo pegarían. Sé que por la historia lo hacían con estiércol, con tierra, con muchas cosas, ¿cierto? Pero no sé qué tan fuerte era. ¿Sabe por qué? Porque los bloques no eran precisos, como lo que decía Samuel. Necesitaban buscar todo. Salomón fue otro Nehemías, él fue visual. Él planeó todo y dijo: lo quiero así, 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 así. Era perfecto. Salomón era perfeccionista, clásico melancólico, ¿sí? Totalmente perfeccionista. Dijo: quiero esto, 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 y fue perfecto. El templo de Salomón era hermoso, todo mundo lo veía y decía: esto es espectacular. Pero estos se burlaron. Mira lo que dice el versículo 4, dice: entonces oré, escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. ¿Sabe que las burlas que usted recibe, la persecución que usted recibe, la maldición que usted recibe, cuando usted está a cuentas con el Señor, se va a devolver a esa persona sin que usted mueva un dedo? Usted no tiene que defenderse. El Señor estaba permitiendo que Tobías y Sanbalat, que eran un símil de Saúl con David, estuvieran allí. Dios permite que cuando usted está levantando un altar, está levantando su templo, Dios permite en su voluntad, en su amor, en su visión, en su cazatalentos con Sofía, Él permite que pasen muchas cosas a su alrededor para que ella se forme. Pues cuando yo empecé a estudiar en la universidad, yo tuve que tomar muchas decisiones en mi vida. Yo empecé a estudiar en una universidad pública, empecé a estudiar en una facultad de ciencia, empecé a estudiar todo el día y necesitaba trabajar porque tenía plata para fotocopias, o necesitaba plata para comer, o tenía plata para transportes, y para esa época estaba saliendo de un noviazgo, entonces si era novia no tenía para las tres, entonces estaba en ese asunto. Y recuerdo que Dios empezó a llamarme. Yo empecé a liderar antes y empecé a liderar a una forma. Alguna vez el pastor le decía a mi mamá, yo estaba por allá haciendo que me lavaba las manos porque yo quería saber qué le decía a mi mamá, y le decía: me tocó mandarlo rápido. Hubo una contingencia fuerte, uno de esos ataques asquerosos que solamente Satanás sabe hacer, y nuestro grupo familiar fue bastante atacado. Y la persona que tenía el perfil, sigo diciendo el perfil, no tengo baja autoestima, solo creo que ustedes son mejores, necesito que se crean eso, ¿sí? Era yo. Y empecé a liderar un grupo familiar cuyas personas que estaban allí casi me triplicaban en la edad. Y yo tenía apenas 18 años cumplidos. Y lo que fue mis 18, 19, 20 años, hasta que ingresé a la universidad, que pasaron 3 años, estudié otras cosas, hice otras cosas aparte. Mi liderazgo no fue tan efectivo como lo que Dios hubiese querido, porque yo permití que Sanbalat y que Tobías siempre se burlaran de mí, porque yo mismo era una burla con patitas y mi vida no era un ejemplo y yo no sabía liderar. ¿Sabe? Usted está empezando a liderar. Yo trabajaba los fines de semana, trabajaba en una juguetería, trabajaba en Falabella, trabajé en Metro, trabajé en El Éxito, trabajé en Olímpica, trabajé en Panamericana, trabajé en cualquier almacén de cadena para poder pagar mi estudio. A veces tenía que ir en las tardes y tenía otros trabajos clandestinos, nada malo, ¿listo? Pero eran cosas así. ¿Sabe qué siempre primaba y que Dios empezó a hablarme por encima de cualquier cosa, sin idolatrar puestos? Mi obra. Mi obra es lo más importante. Por años yo vi como hombres que tenían el triple de talento que yo cambiaron la obra por una vieja, una dama, gracias. Cambiaron la obra
por un caballero. Eso sí, por un tipo, por un man. Eso sí no nos importa, ¿cierto? Bien, exacto, él es de mi equipo. Pero al final no tenían nada, absolutamente nada. Usted y yo tenemos armas. Usted y yo tenemos armas tan poderosas que ni siquiera se alcanza a imaginar. Lo repito por segunda vez. La Biblia dice en Efesios que Dios con nosotros puede hacer más allá de lo que usted alcanza a soñar y a imaginar. Y Satanás es tan ávido porque Satanás conoce el contexto del cielo. Mire lo que yo le decía a una persona. Si Satanás, viendo al Señor en su gloria y la majestad del cielo, se rebeló y le dio la espalda a Cristo, ¿usted qué espera de humanos que nunca han visto la gloria del Señor en su plenitud? Satanás sabe de lo que usted se puede perder si lo estanca. Citando a mi pastor, él dice: Satanás va a hacer 2 ataques en sus vidas. Y yo le quiero hablar de ciertas armas. Satanás va a impedir que usted conozca el evangelio. Primer ataque contundente: va a hacer lo que esté a su alcance para que usted no conozca el evangelio. Si él no logra ese cometido, él va a lanzar otro bombardeo. Y el bombardeo es como dos ataques en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Como Little Boy y Fat Boy, así se llamaban las bombas atómicas que lanzaron allá en Japón. Si no pasó nada con la primera bomba, la segunda es impedir que usted trabaje en la obra de Dios. Lo va a enfermar. Le va a hacer ver que usted, estando acá, es un perdedor y un pobretón. Le va a hacer ver que otros que se fueron de la iglesia prosperaron, y que usted, estando acá, es un mediocre que no avanzó. O como dirían en Estados Unidos, un loser, ¿no? Hacen esto: usted es un perdedor, no sirve para nada. ¿Sabe? A la fecha, con comodidad de el lugar acá, me importa 4 guayabas esto. No me importa. No voy a cambiar un solo día de mi vida desde que decidí servir al Señor hasta la fecha, porque ha valido la pena. Siempre ha valido la pena. Y Dios, en medio de esa decisión, permitió que yo viera cuál era el potencial de todos ustedes. Y era permitido que yo vea cómo Satanás lo enreda de una forma tan básica para que usted no dé el 100%. Y cuando llegue a su 100%, del 200%. Pues el capítulo 4 dice que ellos empiezan a burlarse, que ellos empiezan a causar confusión. Dice que ellos empiezan a hacer un montón de cosas. Sanballat y Tobías son símbolo de orgullo, de confusión, de burla. El versículo 6 habla de cómo se trabajaba con entusiasmo y el trabajo era eficiente. La pregunta es: ¿cómo sirve usted? ¿Cómo sirve usted en la iglesia? ¿Con entusiasmo o porque le toca? ¿Cuál es su prioridad para servir? Cuando tienes que preparar una palabra para el grupo familiar, ¿lo haces un día antes o con tiempo? Cuando tienes que preparar una visita, ¿de qué forma lo haces? Cuando tienes que venir a la iglesia, ¿preparas tu ropa antes o lo haces el mismo día? ¿Cómo? Sé que suenan tontas algunas cosas, pero no. Mire, si yo liderara solo, mi visión se va a cortar. Si yo lidero con ustedes, la visión se va a ampliar totalmente. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16 que un pueblo sin visión va a perecer. Mi visión no radica en lo que Dios puede hacer conmigo. Mi visión radica en lo que Dios va a hacer con ustedes. Con el pasar de los años, vi cómo gente quería tocar esto, pero no quería pagar el precio por las clases, no por lo que valieran, sino por el sacrificio de la música. Con el pasar de los años vi cómo la gente se desanimó por cosas básicas. Yo se lo digo con amor, con respeto, y mire, lo voy a hacer de forma simbólica, pero desde mi corazón. Yo agacho mi cabeza en este momento, diciéndole: yo no soy nadie para decirle, pero al mismo tiempo soy alguien para decirle. Créame que si hay algo que me representa a mí en un sinónimo, así como yo podía hablar de Alejandra de nuevo, de pronto mi sinónimo es luchas. Desde que tengo memoria en medio de la congregación, cuando tenía más o menos tu edad hasta la fecha, es
muy raro recordar una temporada de mi vida donde no haya estado en guerra. El discurso es el mismo casi siempre. El abandono siempre es el mismo casi siempre. Lo he visto por años. Agentes externos se burlaron. Y miren lo que pasó. El versículo 10 dice: entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que hay por sacar son demasiados. Jamás podremos reconstruir esta muralla a tiempo. No lo vamos a poder hacer. Pues estamos llegando a mayo. Vamos para un campamento. Y yo quiero que vayamos a ese campamento construidos, preparados. Se va a hablar de cómo usted y yo estamos pasando por procesos. Se va a hablar de cómo usted y yo vamos a pasar por guerra. Se va a hablar de cómo usted y yo tenemos sí o sí que pelear, pase lo que pase. Nehemías es un símbolo de oración. Decía Samuel hace 8 días, es un símbolo, un tipo de Jesús, de orar y actuar sin desesperar. Versículo 9 muestra cómo él les dice: no se preocupen, vamos a orar y vamos a actuar. El versículo 11 básicamente nos ilustra que antes de que se dé cuenta, ¿sí? Antes de que el pueblo se diera cuenta, la queja ya los había vuelto ciegos. Ya habían pasado milagros. ¿Usted qué cree? ¿Que no era un milagro que Ciro les diera lugar llegando a Jerusalén? Eso ya era un milagro. Eso ya era un milagro. No se podía porque eran cautivos y Ciro no conocía las profecías, nada. Eso era un milagro. ¿Sabe cuál era el problema del pueblo de Israel? El pueblo de Israel no tenía un problema con la idolatría, con su glotonería. El problema del pueblo de Israel es que se quejaba por todo en medio de los milagros. Cuando estuvimos con el proceso de mi papá, aprendimos a agradecer por el estiércol. Y usted dirá, aprendimos a dar gracias por el vómito. Aprendimos a dar gracias por desmayos. Aprendimos a dar gracias por cosas que yo nunca había visto. Mis oraciones no podían completarse, así que empecé a cantar. Y cantaba por horas en una UCI. Y cuando ya no podía cantar, entonces hablaba en lenguas. Y hablaba hasta que un día cualquiera, enfermeras me decían: venga, yo quiero que usted haga esto mismo acá en estos pasillos. Yo quiero que usted venga y haga lo mismo. No tenía un instrumento, no tenía una guitarra. Si aún así lo pudiera subir, no soy diestro. Y al mismo tiempo podía infectarse ciertas cosas a su alrededor. Era una zona estéril. Me decía: sencillamente hágalo. Y conocí a una persona, él se llamaba Franklin. Sin que yo le hablara a esa persona, Franklin me miraba. Y él siempre me miraba cuando yo salía de visitar a mi papá, porque él estaba en un coma. Hasta que un día una enfermera me dijo que él me necesitaba y yo fui hasta allá. Franklin fue claro en sus cosas. Me dijo: yo quiero vivir. Él partió con Cristo, pero la guerra que se libró por su alma fue impresionante. Mire, no le miento, sería bueno traer a todo el cuerpo médico que estuvo allá. Sería impresionante. Pero ellos decían: cuando usted y su familia llega acá, yo no sé qué le pasa a todo este pasillo, 24 camillas por todo lado, cubículos totalmente cerrados, pero algo cambia. Pues Dios nos dijo al inicio: no se van a quejar, van a construir, van a creer, van a hacerlo con todo. De manera que coloqué guardias armados detrás, en las partes bajas de la muralla. Puse a gente por familias. El altar es un símbolo también de que usted se va a reconstruir en familia, con espadas, con lanzas, con arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los demás del pueblo y les dije: no tengan miedo del enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande, glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Y otra versión: luchen por sus mujeres. Y más adelante él empieza a decir: y empezaron a clamar y empezaron a orar, ¿sí? Dice: y de ahí en adelante solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad de la guardia hacía lanzas, escudos y arcos con cotas de malla, que es como una mallita que te protege de metal, de pronto golpes, ¿sí? Dice: y los líderes y los obreros en una mano tenían un arma y en la otra mano
tenían como tal una espada y trabajaban. ¿Sabe qué me decía el Señor? Pero fuertemente. En una mano tenían el arma, ¿sí? Quiero servir al Señor. Servir al Señor es un arma. En la otra mano tengo mi universidad. En la otra mano tengo mi estudio. En la otra mano tengo mi novio. En la otra mano tengo mis ocupaciones. Tengo mi trabajo. ¿Sabe? Cuando yo pasé por la universidad y seguí después estudiando un posgrado, yo salí con buenos promedios, porque Dios es bueno, grande y misericordioso. Yo no soy nada. En un pregrado salí con un promedio de 4.6. Cuando salí con el posgrado salí con un promedio de 4.8. Los dos trabajos tiraban a ser meritorios, eran excelentes. Pero eso pasaba. Nunca antes había trasnochado tanto cuando le invertí tiempo a esa señorita que está allá y a la que está allá. Y a la fecha me vale más en peso lo que veo con ellas a futuro que lo que he ganado con mi propia profesión. Literal, voy a citar a Pablo: lo tengo por basura. No me interesa esto, porque el placer de ganar un alma, el placer de discipularla y el honor de verla casada después, amén, no tiene punto de comparación. Hoy yo le quiero hacer un llamado a la guerra. Te veré de nuevo acá te veré de nuevo, y esta vez vamos más fuertes, mucho más fuertes. Yo creo en ustedes, no estoy blasfemando nada. Jesús creía en lo que podía hacer la mujer de flujo de sangre. Él mismo le dijo: tu fe te ha sanado. Yo creo en lo que ustedes pueden hacer. Cuando yo estaba limpiando toda esa armería de mi abuelo, ¿tú tienes todo eso ahí? ¿O no se puede proyectar algo? No sé si ellos lo tengan a la mano. Pero yo aprendí a limpiar muchas cosas de esas y las vamos a pasar rápido. No vamos a hablar de armas en ese instante. Quiero que mire todo esto. Esto está distribuido entre nuestra familia. Sus medallas, sus títulos. Y cuando hubo pandemia, nosotros entramos en una guerra espiritual. Lo puedes quitar ya, solo quería ilustrar eso. Cada mujer de mi familia sabe manejar eso. Mi mamá tiene una puntería, creo que por eso la chancleta siempre le llegaba cuando me la tiraba. Era absurda. ¿Sabe? Hay medallas al valor, hay medallas al honor. Cuando yo tenía poca edad, escuchaba a mi papá decir: sus tíos son re peligrosos. Y decía: pues claro, mi papá ni prestó servicio, entonces los veía así. Yo vi que mi familia tenía dos armerías: una armería espiritual y una armería familiar. Esa armería familiar ilustró la vida de un tío. Amo a mi tío. Él estuvo mucho tiempo acá en Bogotá, y otro tiempo lo tuvo donde ahorita está radicado, en Tunja. Él está en Boyacá. Y acá yo tengo una representación de mi tío, un poco más alto, mi tío es más bajito. Y yo quisiera que él nos pudiese ilustrar un poco de su vida. Él conoce algo, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién es usted? Teniente Leonardo Mora, Infantería contra Guerrilla. Excelente. ¿Cómo es su corazón en este momento? Mi corazón. No puedo responder eso. Mi tío vio muerte por muchos años. Mi tío cuenta cosas tan increíbles que solo le creo porque Dios es real. Y hoy está con vida, ¿sí? En medio del ardor de la guerra, de un conflicto que incluso tú atiendes a esas víctimas en este momento. Y él vivió eso.
de una forma tan compleja que a la fecha, ¿qué cosas han pasado? Es que hablé antes con él un poco de estas cosas, ¿sí? Dios me transformó, Alejandro. Aprendí que esta es mi arma. Es el Nuevo Testamento, mi escudo y mi espada. No tengo nada más. Esto es tela. Estos son botas. Esto es piel. Pero esto es salvación. Dios conquistó mi corazón y soy salvo. Y gracias a esto, tú serás un instrumento para que muchos sean salvos. Que la gloria y la honra sean para Dios. Alejandro, gracias por invitarme. Gracias. Entonces, yo recuerdo Que cuando mi tío se convierte al evangelio, esto me lo regaló un capitán en un lugar donde yo trabajé con militares. Y ellos decían, nos entregaban uno de estos, los Gedeones. Esos Gedeones me caen tan bien, son mis héroes. Ellos entregan una Biblia gratis. No sé cómo tienen los fondos, no sé cómo, pero entregan estas Biblias. Esta Biblia es una edición especial, ¿sí la ve? Y es un Nuevo Testamento. ¿Sí? Hay muchas así. Él cargaba esto acá y nos contaba muchas cosas, o bueno, el capitán que me la entregó. Pero al otro lado, él tenía un manual de supervivencia. Aquí tengo uno, de hecho está acá. Y ilustra muchas cosas. ¿Sabe qué pasa? Cuando mi tío pasan los años, el Señor empieza a tocar su corazón. Mi tío pasa de tener una guerra viva, mis primos igual, ¿sí? De hecho, cuando mi primo Carlitos, muchos de ustedes lo conocen, él estaba en el ardor de una guerra tremenda. Él toma una decisión en Dios y él dice: no voy a seguir con esto, tengo una familia. Y él abandona. Para muchos era una deshonra, pero él eligió a Cristo. Hoy entiendo eso. Ellos pasaron por mucho. Cada Navidad en donde ellos no estaban, nosotros sufríamos, pero sabían que peleaban por nosotros. ¿Sabe? Muchas personas en la iglesia en este momento están ahí sentadas y usted y yo peleamos por ellos. No están acá visibles, pero peleamos por Jason porque pasó por ahí. Me han llamado loco por creer que lo voy a ver acá bien, pero que me digan que estoy loco. Estamos locos. Gracias, Cecita. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, quiero cerrar la enseñanza con lo siguiente. Quiero que anote lo siguiente, por favor, y lo tenga claro. Hay tipos de armas que se mencionan aquí. Hay arcos, hay flechas, hay una indumentaria que él tiene a la mano. Todo lo que él podía mostrar, yo me podría camuflar si estoy en un desierto. Déjeme abrir un poquito acá. No hay armas, ¿listo? Por si al caso, no. El niño hizo, no puede ser. Muchos de ellos salían con tambos porque les enseñaban artes marciales. Y después yo conocí otro tipo de armas en la iglesia y me enamoré de esas armas. Esta es mi primera Biblia. Es una devocional de estudio que en su momento me valió 17,000 pesos. La siguiente me la gané porque estábamos compitiendo con Carlitos acá en cuanto nosotros podíamos decir la mayor cantidad de versículos. Y entonces había una Biblia de premio y yo gané. Esa Biblia se la regalé a mi mamá. Esta fue mi primera Biblia. Años más adelante,
En paralelo a que me regalaron otra Biblia, esta Biblia de estudio también es una Biblia de estudio. Es una Biblia Thompson, ¿cierto? Esta es una Biblia devocional de estudio. Esto casi no se consigue ya. Creo que esto está ya descontinuado, no lo sé. O por internet. Y después conocí esta arma. Esta arma se la he querido enseñar a cada discípulo que yo he podido tener. Y con esto hemos podido salir a la calle a evangelizar. Yo no sé si tú me puedes hacer un favor. ¿Quieres venir aquí conmigo, por favor, un momento? Corre. Ven, da la vuelta. Ayúdame a tener esto para que yo pueda hablar, ¿sí? Muchas gracias. Esa labor también es muy importante. Pero ven para acá, para que nos veamos. ¿Te parece? ¿Listo? A mí me enseñaron que el hombre tenía dos caminos. O se iba a salvar o se iba para el infierno. Pero también me enseñaron que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Aunque usted no lo crea, que esto haya pasado era un acto de guerra por parte de Satanás, amplísimo. Pero un acto más violento fue que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario. Una vez Cristo muere en la cruz del Calvario, literalmente muere, Él es sepultado por todos nosotros, porque Jesús murió. Una de las pruebas del poder de Cristo es que Él haya tenido que morir, ¿ok? Porque hay una teoría por allá de la gente conspiranoica que dice que Jesús no murió nunca, sino que lo bajaron antes de la cruz, pero Jesús murió, porque el milagro que se produjo fue su resurrección. Jesús está aquí en esta noche. Él está con nosotros. Él vive en mi corazón y en su corazón, porque Jesús está con vida. Y después de eso, yo tengo que elegir en otro acto de guerra si estoy con Él o estoy sin Él, y reconciliarme con Él, reconciliarme para siempre con Jesucristo. Así finaliza esa historia. Esta arma, muchas gracias, hijo. Cuando yo la tenía en mis manos, yo dije: esto es impresionante, yo amo esto. Está tan viejita la caja. Este es mi primer cubo. Ahora ahí tenemos unos que encontré con el pastor, y los vamos a poner en funcionamiento. Los teníamos en funcionamiento desde el año pasado en el grupo familiar. Está tan viejita, está marcada con mi letra de esa época. Y digo: Señor, estas son armas que yo empecé. Pero después en un campamento Dios me habló muy fuerte. El campamento se llamó Sabiduría. Acá está el nombre del campamento. No sé cuántos tienen de esto. Mire, desde esa época hacíamos estas cosas para que ahí anoten, y bueno, no sé. Se llamaba Sabiduría, Camino de Vida, ¿no? Y entonces había un ejercicio, y el ejercicio era un ejercicio como militar, como de unas pruebas así, tipo desafío y todo. Y tú tenías tu pañoleta y la recordabas y bueno, bla, bla, bla. Pero yo recuerdo que en este campamento, la belleza que yo tengo aquí al lado dijo unas palabras que me taladraron el alma de una forma impresionante. La repitió por segunda vez. La primera vez que lo dijo fue en un campamento que se llamó Dios, mi proyecto de vida. Pero lo volvió a repetir, ¿sí? Lo tengo como si fuera ayer. Entonces Samuel dijo: mi proyecto de vida es poder ser arrebatado por Jesús. Y yo me sentí como una ratacusca. Yo dije: ¿qué es esto? Es horrible. Porque yo anhelaba cosas, tenía Haas al lado, lo recuerdo muy bien. De pronto ya no, pero yo recuerdo que dentro de mi listado lo primero era tener una moto Harley Davidson. Esas motos son muy caras. Haas dijo: cuando la compre me lleva. No sé si lo dijo con sarcasmo, pero me dijo: a la fecha no la tengo, y han pasado años después de todo eso. Y recuerdo que Samuel dijo eso, y en la administración eso detonó mi adoración. Yo dije: yo tengo que llegar a ti, yo no me puedo perder. El propósito de ellos no se perdió. ¿Sabe? Habían arcos. Este arco en hebreo dice Jehová de los ejércitos, y los arcos son armas de largo alcance. Este arco lo hizo mi papá, ¿puede creerlo? Ya está totalmente funcional, y tengo un video disparándolo, pero no lo voy a mostrar. Y él lo hace, y yo recuerdo que estos arcos son de largo alcance, ¿sí? Pero hablan de espadas, que son de espadas para tener un contacto cercano.
y hablan de lanzas que también son de largo alcance, pero hablan de escudos que son de corto alcance, lo cual me deja entender que la guerra es a veces a distancias, pero a veces de cerca. A veces queremos que Satanás no nos toque ni un poquito, pero a veces como que se nos arrima tanto el miserable y como que nos sonríe por acá. Pero el Señor está con ustedes. Les regalo estos textos para que podamos estar todos bien fuertes. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. ¿Sabe por qué muchos no ríen? Porque son cautivos. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Usted y yo vamos a decir eso. Le invito a que lo diga desde ya. Salmo 126 completito. Este texto me bendice. Por favor, memoríceselo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Lo quisiera repetir conmigo? Los que sembramos con lágrimas, con regocijo segarán. En pocas palabras, con alegría cosecharemos. Dice Salmo 104 versículo 33: cantaré al Señor mientras viva, como cantamos acá. Alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. De aquí salió esa canción, ¿sí? Del Salmo 104. Dice el Salmo 56: porque ellos lloraron y se alegraron. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Todo, no, usted no ha llorado en vano, no ha peleado en vano, y falta mucho por qué pelear. Dice Joel: el grano volverá a amontonarse en los campos y los lagares desbordarán de vino nuevo. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron. Joel 2:24. Les devolveré lo que perdieron. Y este me encanta, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Segunda de Corintios 10:4-6. Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Dice la palabra: y estando prontos, dice, siempre. Pero este creo que es el que más me gusta. Dice: forjad espadas, Joel 3:10, de vuestros asadones. Yo hice un arco con un tubo de PVC. Bueno, yo no lo hice, mi papá. Con un tubo de PVC. Hubiese podido comprar uno. Quiero un arco. Si me quiere regalar algo, regáleme un arco, por favor, de 40 libras, gracias. Continúo. Dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, porque eran campesinos, como nos enseñó Samuel. Eran campesinos que los llamó el Señor a la guerra. ¿Y cómo vamos a pelear? Nosotros solo sabemos bolear machete. ¿Sabía usted que el machete no era para partirle la cabeza en un barrio de una comuna en Medellín, sino que el machete existía para pelar pasto y cultivar? Pero por las dinámicas de violencia se volvió un arma. ¿Cómo cambia nuestra mente, no? Juntaos y venid, naciones de todos alrededor, despiértense y suban al valle, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones. Hoy, otra vez, yo le convoco a la guerra. Otra vez le convoco a que usted esté con nosotros. Otra vez le convoco a que no se pierda del campamento. Otra vez le convoco a que esté aquí con nosotros.